Continuamos con nuestra presentación y indicábamos que los organismos internos de administración y recaudación tributaria, en el caso venezolano, podemos referirnos a lo que es el CENIAC para los tributos nacionales. Y tenemos también en la administración tributaria municipal, la que son llamados por cada, institución municipal, los superintendencia de administraciones tributarias municipales. Tenemos los impuestos nacionales en el caso de Colombia, que son recaudados y administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la DIAN. Y también tenemos el impuesto que no van a las arcas nacionales, sino municipales. Estos impuestos se realizan sobre actividad comercial, caso de impuesto de industrias y comercio, ICA, o sobre propiedad de inmuebles predial. Para estos tributos los ciudadanos deben pagar sus obligaciones a la Secretaría de Hacienda del municipio. Tenemos entonces que la legislación a tendencia en materia fiscal, en el caso de Venezuela, nuestros marcos regulatorios son la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos el Código Orgánico Tributario, tenemos la Ley de Impuestos sobre la Renta y su reglamento, Ley al Valor Agregado IVA y su reglamento, los decretos, providencias, convenios internacionales, Ley Orgánica del Poder Público Municipal y las ordenanzas. En el caso de Colombia, la legislación y tendencia en materia fiscal está regida por el ámbito nacional. Los impuestos se encuentran estipulados en el Estatuto Tributario, las leyes de la República y el Decreto Único Reglamentario del 1625 del 2016. El sujeto activo, como bien sabemos, es el Estado que tiene el poder de imperio para la recaudación de impuestos, y esto lo hace a través de el CENIAC. El sujeto pasivo es el contribuyente o el responsable. La extinción de la obligación tributaria está identificada como el pago, la compensación, la confusión, remisión y declaratoria de incobrabilidad. En el caso de los ilícitos fiscales en Venezuela están los deberes formales, los materiales y los penales. Caso de sujeto activo en el Estado colombiano, tenemos también en el caso de los impuestos nacionales está la DIAN. En el caso de los sujetos pasivos, igualmente son los contribuyentes y los responsables. La extinción de la obligación tributaria está la compensación, la prescripción y la remisión. Y en el caso de los ilícitos fiscales son la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, la omisión del agente de retención o recaudador. Las sanciones en Venezuela son la prisión, la multa, el comiso y destrucción de los efectos materiales objeto de ilícito o utilizados para cometerlo, la clausura temporal del establecimiento o áreas del mismo, la inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones y la suspensión o revocatoria de la autorización de industria o expendios. Los ilícitos tributarios en Colombia son la extemporaneidad, la omisión, la corrección, los errores aritméticos, de omisión de activos, omisión de pasivos inexistentes, entre otras. Y sus sanciones son la extemporaneidad, la corrección y omisión. Sabemos que la extemporaneidad es la presentación de una declaración fuera de tiempo, corrección es cuando hay errores en las declaraciones y posteriormente hay que corregirlas, eso genera sanciones pecuniarias, y tenemos la omisión, que es cuando no se presenta la declaración. Los recursos en Venezuela son los recursos jerárquicos de revisión, recursos contenciosos, tributarios, y en el caso de Colombia tenemos los recursos contra los actos de la administración tributaria, competencia funcional de discusión, requisitos del recurso de reconsideración y reposición, los hechos aceptados no son objeto de recurso, y tenemos los recursos contra el acto inadmisorio. En el caso del régimen tributario de baja imposición fiscal en Venezuela, tenemos que el 1 de enero del año 2001 entró en vigencia el régimen de transparencia fiscal, mediante el cual, en términos generales, se consideran gravables en Venezuela, entre otros, los ingresos provenientes de inversiones efectuadas de manera directa o indirecta a través de personas interpuestas en sucursales, personas jurídicas, bienes muebles o inmuebles, acciones, cuentas bancarias o de inversión, creadas o constituidas de acuerdo con el derecho extranjero ubicadas en las jurisdicciones de baja imposición fiscal.
Ya sabemos que esto está regulado y por la ley de impuestos sobre la renta, que además lo que nos indica esto es que todas aquellas personas que obtengan beneficios derivados de esas inversiones en paraísos fiscales o de baja imposición fiscal que se encuentren, digamos, residenciados en Venezuela, tendrán que pagar impuestos por los ingresos que obtengan derivados de esas actividades. El régimen tributario de baja imposición fiscal en Colombia, de acuerdo al artículo 260-7, jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales modificados para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios se contendrán las siguientes definiciones. Las jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición serán determinadas por el gobierno nacional mediante reglamento, con base en el cumplimiento de uno cualquiera de los criterios que a continuación se señalan. A. Inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta bajos con respecto a lo que se aplicarían en Colombia en operaciones similares. Precios de transferencia en Venezuela. Con ocasión a la reforma de la ley de impuestos sobre la renta que se efectuó durante el 1999, se introdujo por primera vez en Venezuela el mecanismo de control relacionado con precios de transferencia, siendo modificadas sus normas en la reforma parcial ocurrida en el 2001, todo ello con el objeto de que su regulación se ajustara a las guías y estudios de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Ya sabemos que generalmente los precios de transferencia son aquellos que se relacionan entre una casa matriz y una sucursal que se encuentre en otro país. Colombia adopta por primera vez la norma en materia de precios de transferencia a través de la reforma tributaria presentada al Congreso en el año 2002, cuyo régimen se consolidaría en el año 2003 con la reforma tributaria de la ley 863. Posteriormente, en el año 2004, se publicó en el decreto 4349. Precios de transferencia en Colombia. Uno de los principales cambios que fueron introducidos con el decreto 3030 fue establecer las diferentes circunstancias en las que un contribuyente deberá presentar la declaración informativa de precios de transferencia, así como preparar y presentar la documentación comprobatoria correspondiente. Adicionalmente, los contribuyentes ahora se encuentran obligados a presentar de igual forma la información relativa a las transacciones con partes relacionadas ubicadas en zona franca, además de aquellas ubicadas en los paraísos fiscales. Similares condiciones se establecen en las normativas venezolanas. Tratados internacionales suscritos y vigentes para evitar la doble tributación e imposición internacional en Venezuela. La ley de impuestos sobre la renta en su artículo 3 nos indica que los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación suscritas por la República Bolivariana de Venezuela con otros países y que hayan entrado en vigor solo serán aplicables cuando el contribuyente demuestre en cualquier momento que es residente en el país del cual se trate y se cumplan con las disposiciones del tratado respectivo. A los efectos de probar la residencia, las constancias expedidas por las autoridades extranjeras harán fe previa producción oficial y legalización. En el caso de Colombia y sus tratados internacionales, los convenios celebrados por Colombia con otros países para evitar la doble tributación han estado circunscritos dentro del ámbito de la navegación marítima y la navegación aérea y el tratamiento del impuesto sobre la renta. En relación con estas actividades económicas, estos tratados han sido celebrados con la República Federal de Alemania, la República de Argentina, la República de Chile, los Estados Unidos de América, Brasil, la República de Italia y la República Bolivariana de Venezuela. Reseña objetiva del contexto actual de relaciones internacionales y geopolíticas entre Venezuela y Colombia. En el contexto actual, Colombia es uno de los estados que más presión diplomática ha ejercido contra el gobierno de Nicolás Maduro, recurriendo de la Organización de Estados Americanos hasta la Corte Penal Internacional. El escalamiento de su lenguaje ha logrado instalar en los medios de masivos de información la posibilidad de una intervención militar y enlazar una serie de operaciones psicosociales. Sabemos que actualmente con el tema que a nivel mundial de la pandemia, el Estado colombiano pues ha, digamos, de una u otra forma se ha desvinculado del control
sanitario que deben tener los ciudadanos que residen en ese país, pues ha dejado abierto ya el camino para que los connacionales vayan regresando a sus países y sobre todo a, a Venezuela es donde hay la mayor cantidad de personas que están llegando, pues esto ha ido generando que nuestra situación se haya complicado un poco más y las relaciones pues entre ambos países, digamos a nivel económico, social y político, se ha visto un poco, eh, digamos, opacada, pues porque no hay ese tipo digamos, de, de, de una u otra forma entre los mandatarios, ese tipo de unión como países hermanos. Entonces esto ha permitido pues que exista o se hayan roto esas relaciones, digamos, de una u otra forma política que ayudan mucho a la economía de los países. En el caso de la distribución y asignación de recursos en Venezuela, la asignación de recursos en el proceso que consiste en distribuir los recursos disponibles en un momento determinado entre las diferentes alternativas o usos está reglamentado en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público en su artículo 38. Esto, como sabemos, pues todas las instituciones públicas elaboran un plan operativo anual de la estimación de sus gastos operativos durante ese ejercicio, se presenta ante, digamos, el ente adscrito a quien pertenecen esas instituciones, digamos a los ministerios, quienes hacen llegar la información a digamos, la ONAPRE o al Ministerio de Finanzas, pues toda esta cantidad de información es evaluada y se determinarán cuál es la cantidad de recursos que le serán asignados a cada uno de esos entes para sus gastos operativos, para su funcionalidad dentro de las actividades del sector público. En el caso de Colombia, pues el presupuesto general de la nación se compone del conjunto de los ingresos del gobierno nacional central y los establecimientos públicos del orden nacional. El presupuesto de gasto está conformado por funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión. Todo esto recae en su mayoría sobre los ingresos por concepto de tributos. El caso de Venezuela, pues su 90% se alimenta de la recaudación de impuestos, pero también vemos que en el caso de Colombia no solamente se alimenta de los ingresos por concepto de tributos, sino que tiene también algunos otros recursos que se explotan y generan ingresos al Estado. Tratamiento de planificación fiscal en Venezuela, pues ya sabemos que a nivel del sector público, a nivel nacional, tenemos que se hace una planificación de acuerdo a lo que está marcado en el Plan de la Patria. Para la distribución de los recursos se plantea una meta en la recaudación para luego poder cumplir con los gastos públicos del Estado. Es decir, tenemos que estar por encima, una meta que esté por encima de nuestros gastos públicos. Los ingresos públicos deben ser mayores que los gastos públicos para poder cubrir y funcionar debidamente en la administración. En el caso del tratamiento de la planificación fiscal en Colombia, tenemos también entonces que se realiza, porque la planificación fiscal en ambas naciones tiene que ver con una estrategia que buscan tanto las empresas privadas y el sector público en el sector público es recaudar para poder cubrir lo que son sus gastos públicos, ¿sí? Una recaudación eficiente. Y en el caso de las empresas privadas, pues tenemos que tener una planificación fiscal que nos ayude a mantener un flujo de caja bien eficiente para poder cubrir nuestros, digamos, compromisos, no solamente a nivel de impuestos, sino también a nivel de pasivos laborales y pasivos con nuestros proveedores. Se hace una planificación para no incurrir en lo que es las sanciones pecuniarias que nos genera la administración tributaria por el incumplimiento de nuestras responsabilidades tributarias y además de eso, por no presentar, digamos, de una u otra forma, la información extemporánea. También se requiere que se pague cada uno de los tributos que nos correspondan, pero también eso nos permite analizar y estudiar si estamos pagando algún tributo que no